Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 9 de agosto del 2024, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de la consulta de constitucionalidad que se le presentó al proyecto Jaguar 2.0 minutos antes de que empezáramos a grabar. Por dicha, y no nos cayó en el medio del programa esta vez, pero bueno, así como de los proyectos aprobados esta semana, del presupuesto que avanzó en la Comisión de Asuntos Hacendarios y las secciones de Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con la consulta de constitucionalidad, digo, pero antes de empezar, aviso parroquial, esta semana no va a haber video, seguramente ya lo están viendo. La gente que está acostumbrada a verlo ahora por YouTube. May tiene problemas técnicos con su cámara, a falta de una semana de que vuelva nuestro muchacho de producción. Así que este último, antes de que volvamos con la calidad del video a la que estaban acostumbrados, pues esta vez va a ser solo audio. Ya el próximo, ya nuestro muchacho está de regreso, así que volveremos con la calidad del video a la que están acostumbrados. Correcto, pero bueno, empecemos con el primer tema. La consulta de constitucionalidad, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó... ¿Qué pasó? Como lo dijiste. El Tribunal Supremo de Elecciones presentó este viernes en horas de la tarde. Lo presentó ayer, avisó hoy. Correcto. Mira, qué vivillos. Ajá, tirando el viernes. Pero bueno, avisó hoy que presentaron la consulta al nuevo texto presentado por el Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo, bueno, primero que en la primera consulta no se consultó el texto completo y el artículo que modifica, uno de los artículos que se consultó, se incluyó dentro de la segunda versión del proyecto con una versión modificada. Por esa razón, en la Asamblea Legislativa insistían en que iban a esperar el fallo completo de la sala para entender qué fue lo que dijo el tribunal sobre ese tema. A pesar de la protesta enérgica de Pilar Cisneros y de que en el circo semanal de los miércoles el Ejecutivo acusó a los diputados de estar perdiendo el tiempo. Correcto, porque dice que ya está... El proyecto es químicamente puro e inmaculado. Pues sí, pero bueno, ahora con la consulta del tribunal veremos si eso es o no es así. Porque el tribunal consultó 3 artículos en esta ocasión de la nueva versión del proyecto, el que se está tramitando por la vía de iniciativa ciudadana, o sea, cumpliendo con el trámite que definió la Sala Constitucional, de que el tribunal puede consultar en cualquier momento. Es el mismo, en todo caso, el mismo proyecto que se presentó a la corriente legislativa, que es el 24467, y que guardan conexidad, o sea, porque... De nuevo, lo que hizo, es el mismo texto. Lo que hizo esta gente fue pedir llevar al referéndum el proyecto de ley 24467 que está en corriente legislativa. Correcto. No presentaron el texto nuevo. Entonces, digamos que ahora sí hay una conexión más clara, porque en la primera lo que se había dicho es que ellos vinieron con el texto del proyecto, entonces es un expediente aparte, ¿verdad? Eso fue uno de los argumentos del oficialismo en aquel entonces. Esta vez no, esta segunda iniciativa popular es sobre el proyecto de ley 24467, que es el mismo que está tramitando en la Asamblea, así que en este caso sí hay
vínculo ya explícito, claro e incuestionable. Correcto. Ahora, Lucho, ¿qué es lo que consulta? Bueno, el tribunal lo que hizo también fue retomar parte de las consultas que había hecho la Contraloría sobre los artículos que se mantienen en el texto. Me parece algo excelente que lo haya hecho el tribunal, por cierto, porque además en todo caso... Porque recordemos que al inicio de esta semana se confirmó que ya todo está archivado. Las consultas de constitucionalidad están archivadas porque el Ejecutivo retiró el proyecto y la consulta... el PLP fue archivada. La del PLP fue archivada, la Contraloría va a ser archivada porque el texto también fue retirado, entonces, y el tribunal ya también archivó la primera solicitud. El de iniciativa popular, correcto. Pero bueno, ¿qué fue lo que se consultó en esta ocasión, Lucho? En esto se consulta los artículos 2, 4 y 5 del proyecto de ley. El primero es el que es el artículo que en su versión original el gobierno había metido como 10 verbos de la Contraloría, no puede hacer esto, no puede hacer esto y no puede hacer esto, y que al final la sala dijo, todos estos verbos son inconstitucionales salvo sustituir o abarcar. Ahora bien, entonces, como ese artículo se está presentando, fue inconstitucional, pero se está presentando con una versión modificada, el tribunal igual lo consulta, retomando algunos de los argumentos que usó la Contraloría en su consulta a la sala, y lo que argumenta es que podría, el hecho de que esos dos verbos, aún estén en el texto, podría considerarse que derogan tácitamente las facultades que tiene la Contraloría en el artículo 12 de la ley, específicamente las relativas a emitir disposiciones, normas, órdenes, políticas, directrices de acatamiento obligatorio. Entonces, por ese lado, por eso se está consultando. El artículo que sigue es el artículo 4. El artículo 3, que es sobre las funciones del subcontralor, no se consultó. El artículo 4 es la reforma a la Ley General de Contratación Pública, que es el que el gobierno dice se necesita para construir el proyecto de ciudad-gobierno y que, como ya hemos dicho a lo largo de muchos episodios, lo que se quiere es hacer contrataciones de obra pública a dedo, sin licitación, sin concurso y sin transparencia. Y el último es el artículo 5, que reforma el artículo 5 bis de la ley de Habdeba, que el gobierno afirma se necesita para construir la terminal de cruceros y la marina de Limón en iguales condiciones el proyecto de ciudad-gobierno. Recordemos que lo que Habdeba quería hacer era hacer una alianza estratégica definiendo ellos con quiénes para la construcción de la marina. Que eso es, digamos, brincarse los procedimientos ordinarios para contratación de obra pública, que recordemos es un principio, la licitación para obra pública es un principio constitucional. Es una obligación constitucional prácticamente. Exacto, y solo en excepciones calificadas es que se puede emitir bajo ciertos criterios, además. Y esos son los argumentos a grandes rasgos, digamos, la consulta es pequeñita, son 11 páginas, nada más, es bastante cortita, pero entonces... Ahora, me parece que lo único que no se consultó en esta ocasión fue el artículo 1, que lo que hace es darle funciones al subcontralor. No, el artículo 1 es el que hace que la Contraloría tenga que estudiar las participaciones paritarias. Correcto, que ahora es solo mayoritario. Que el gobierno lo que lo presenta como este proyecto es para esa ampliar sus funciones. No, pero lo dice bajo la siguiente lógica. Este artículo es para que la Contraloría investigue los contratos del Estado con Teletica y con La Nación y todo eso. Porque según ellos, la Contraloría hoy no lo hace porque hoy no lo debería. No, me parece que ese artículo lo haga, digamos. Pero, o sea, yo sé, pero lo que pasa es que el gobierno así es como se lo presenta a la gente, digamos. Ya. Ellos dicen, ese artículo es para que la Contraloría investigue también esos contratos. Y el artículo 3, que es el que le da funciones al subcontralor. Esos son los que quedaron fuera de consulta. Ahora, el gobierno, como dijimos, el miércoles despotricó pidiendo que se votara ya, para que el Jaguar vaya a referendo. Y la asamblea, bueno, no solo estaba esperando el fallo en la sala, sino que ahora es el fallo completo, sino que ahora tiene que esperar la resolución de esta consulta, que la sala tendrá 30 días naturales para contestar. Después de que reciba todos los insumos necesarios para resolver. Y además vale mencionar que la asamblea en paralelo ya está
analizando dispensar de trámites proyectos específicos como el impulsado por el PUSC para la construcción de la Marina del Limón. Voy a decirlo aquí para que quede constando en el podcast, no en las actas. Pilar Cisneros, ante la pregunta de María Marta Carballo, la jefa del PUSC, de si no iba todo el proyecto Ley Jaguar y en cambio se optaba, digamos, por sacarlo de a poquitos, ante la pregunta de ¿es todo o nada? Doña Pilar dijo, jamás le daríamos la espalda al pueblo de Limón. Así que esperaríamos que el oficialismo apoye la dispensa de trámites y vote afirmativo el proyecto para hacer realidad ese proyecto allá en Limón. Dudas, fuertes dudas de que eso vaya a suceder. Pero bueno, pasemos. No, ya podemos pasar al siguiente tema. Estamos hablando de la misma señora que el día de la resolución inicial de la sala dijo, la sala mató la democracia, y el día siguiente salió en la conferencia de prensa de Chávez presentando la Ley Jaguar 2.0 aplaudiendo. Confirmo. En fin, pasemos al siguiente tema, que son los proyectos que se aprobaron esta semana. El primero que logró primer debate fue la reforma constitucional para incluir la posibilidad de extraditar nacionales. Este proyecto, recordemos, como reforma constitucional, tiene un total de 5 debates, pero después del primero, que fue el que ya se dio, va a consulta perceptiva a la Sala Constitucional. En este caso, no es como las consultas de proyectos ordinarios, sino que el tribunal tiene que revisar todo el expediente de forma ordinaria, y nadie tiene que decirle esto es inconstitucional sino que la misma sala es la que revisa el tema y dice si eso o no. La misma sala trabaja sus teorías jurídicas de por qué podría ser inconstitucional y las resuelve. Exacto. Eso es lo que sucede en este tipo de los proyectos que tienen consultas obligatorias. Ajá. Y recordemos que solo quedó para los delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo. Mi expectativa en realidad es que si la sala hace la interpretación que haga que esta reforma sea posiblemente constitucional, o sea, que le dé luz verde, es que la Asamblea no le continúe su trámite, sino que presente una nueva, porque estaría en plazo, digamos. En todo caso, esta reforma no se va a aprobar en definitiva hasta el próximo, después de mayo del próximo año. Recordemos que las 5 votaciones se tienen que dividir en 2 legislaturas. Las legislaturas van del 1 de mayo de un año al 30 de abril del año siguiente. Correcto. Entonces, los dos primeros debates son en una legislatura, los 3 siguientes tienen que ser en la siguiente. Entonces, de esta fecha antes del 30 de abril del próximo año tienen que darse los 2 primeros. Exacto. Después del 1 de mayo tienen que darse los otros 3, correcto. Ahora bien, pero de nuevo, precisamente como los otros 3 no pueden darse hasta que pase mayo del próximo año, y si esta reforma pasara el filtro constitucional, y la sala dice, sí, se puede, y puede meter, más bien, está muy restrictiva porque son solo 2 delitos, ¿verdad? Entonces, que se presente una nueva reforma constitucional. Correcto. Que delegue ese tema a la ley y que ponga determinadas salvaguardas, ¿verdad? En ese caso, claro, el tema ahí es que duramos 3 meses en sacar el primer debate, y un mes en este caso, digamos, y un mes en sacar la consulta a la sala. Hasta que esté el fallo integral. Se puede comer 2 meses más. Fácilmente. Entonces son 5 meses, tendrían que correr para tenerlo aprobado en 2 debates antes de abril. Lo hacen. Ya, pues podría, dan las fechas. Pero bueno, hay que ver qué contesta la sala. Nosotros ya tuvimos todo un episodio que pueden buscar en el historial del episodio sobre este tema y de por qué, tras escuchar a varios constitucionalistas en la comisión que dictaminó esta reforma, fuimos de la conclusión de que sí podía pasar el filtro de constitucionalidad. Podría, pero bueno, veremos. Después, el otro proyecto en la misma línea que se aprobó, ese sí, en segundo debate esta semana, fue el de Rodrigo Arias. El de Rodrigo Arias para establecer condiciones en que personas naturalizadas pierdan su derecho ciudadano. Pierdan la nacionalidad. Para que los costarricenses naturalizados pierdan la nacionalidad costarricense. Ese yo la veo, o sea, yo creo que si alguien va a la sala, esa se puede caer. No, porque ya eso ocurre hoy. Ya la ley, hoy la ley de opciones y naturalizaciones hoy tipifica las causales por las cuales una persona costarricense naturalizada puede perder su nacionalidad. De hecho, sí, es el procedimiento ordinario, digamos, cuando de afuera se pide a una persona
por lo general eso es lo que ocurre, digamos, que cuando desde afuera mandan a pedir a un costarricense, ese costarricense por lo general es naturalizado, entonces lo que se hace es un proceso legal para quitarle la nacionalidad y mandarlo para allá. ¿Qué hace la reforma? La reforma lo que hace es establecer que, primero que nada, las personas que hayan tenido una condena por sentencia en firme, con pena de cárcel mayor a 3 años, por delitos dolosos, cualquier delito doloso, en los últimos 10 años, no pueden optar por recibir la nacionalidad costarricense. Ya. Mintieran y suministraran información falsa y se les diera y el Estado se da cuenta, pues entonces van a perder la nacionalidad por eso. Esto no es retroactivo, ¿verdad? Esto sería de acá en adelante, o sea, la gente, esto aplicaría A los nacionalistas que se nacionalicen de aquí en adelante. Correcto. Bueno, una vez sea firmada y publicada. Correcto. Y trae algunas excepciones. Esto inicialmente don Rodrigo lo había planteado, don Rodrigo y don Dani Vargas, lo habían planteado para lavado de dinero y creo que era tráfico de drogas, esos dos. Sin embargo, después se definió que era para delitos dolosos en general, entonces ahí va robo agravado, violación, homicidio, etcétera, etcétera, siempre y cuando la pena de cárcel sea de 3 años o más. Y se toman tanto en cuenta las sentencias dentro como fuera de Costa Rica. Va a haber excepciones para las personas refugiadas, apátridas y asiladas, y se reúnen ciertas condiciones, porque recordemos que por lo general es las personas que están en esas condiciones, su país de origen les genera antecedentes. Les pueden inventar cargos para tratar de que sean repatriados. Pero bueno, el otro proyecto que se aprobó esta semana fue el de la diputada Joana Obando de adopción, para regular la adopción antes del nacimiento, Lucho. Correcto. Se llama Ley de Acogimiento Prenatal, un proyecto que en su momento fue bastante polémico y que en todo caso fue estudiado bastante a profundidad y me parece que salió bastante bien ese proyecto. Porque, por ejemplo, yo lo vi cuando los medios reportaron que eso se aprobó. Mucha gente empezó entonces a hacerse preguntas, pero esto va a ser para vientres de alquiler, esto va a ser para que tal persona le diga, bueno, no, yo le voy a dar el bebé a esta pareja, y qué va a pasar con el padre biológico, con el esposo y todo. Bueno, todas esas aristas fueron debidamente abordadas en el proyecto de ley, están listadas en la crónica de prensa del 8 de agosto, invitados a leerla, pero en síntesis ocurrirá lo siguiente: la mujer embarazada que no quiera en su proyecto de vida pues tener el cuidado de un hijo va a tener el derecho de pedir en el centro médico en el que esté siendo atendida, público o privado, o en el PANI, que se acoja a la adopción antes del nacimiento. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que para el caso de que ella esté casada o en unión de hecho, la solicitud tiene que hacerse en conjunto. Si son solo novios o no se sabe quién es el padre, pues en ese caso no necesita que llegue la otra persona. Si el padre biológico y existiera o la pareja de hecho de la mujer embarazada se opone al acogimiento prenatal, o sea, darlo en adopción antes de que nazca, el proyecto dispone que esa persona va a tener que someterse a una prueba de ADN en la caja para confirmar la paternidad, y que de ser positiva va a tener preferencia, digamos, en el momento en el que el PANI defina con quién se va a quedar ese chiquito, porque entonces no va a ser automático, el PANI va a hacer una investigación de que efectivamente el padre biológico de ese bebé es apto para cuidarlo. Entonces, si es de ser así, pues, la madre, el chiquito queda a cargo del padre biológico. Exacto, curioso también. ¿Qué más? No, disculpa. No, si tienes una pregunta, Cela. No es pregunta, es comentario, pero termina comentar el proyecto. El proyecto también prohíbe cualquier acercamiento, gestión o acuerdo con los progenitores que no sea hecho por el PANI. Entonces aquí se cierra la puerta a negociaciones de por fuera, digamos, de, bueno, yo me voy a embarazar y a usted le voy a dar esta chiquita, a esta pareja, yo se lo quiero dar a esta pareja, o se lo quiero dar a esta persona. Y también pues cierra la puerta al tema de los vientres de alquiler, porque la adopción directa en este caso no va a estar permitida. Si se presenta la gestión y se acepta, el PANI va a empezar de arriba para abajo en la lista de personas y parejas que se han registrado ante el PANI para que desean adoptar. Entonces no va a haber adopción directa. Va a haber posibilidad de retractarlo cuando la mujer embarazada entre a
a la sala de partos o antes de eso. Y si ocurre esa circunstancia, pues el proceso se cancela, ¿verdad? Ellos están en todo su derecho de hacerlo. Eso sí, si digamos, ya el PANI hace las entrevistas del caso, ¿verdad? Y primero va a preguntar si hay algún familiar que desea hacerse cargo, y si no hay nadie, pues entonces ahí se sigue con la lista de personas interesadas, terceros. Se van a hacer los trámites en el juzgado de familia correspondiente, pero la resolución final no va a estar hasta que hayan pasado 40 días desde el parto o desde que la mujer haya salido del hospital. Entonces, ya después, o sea, entonces los primeros 40 días, me imagino que el bebé sí va a estar con su madre biológica o internado en un centro médico, pero ya ha pasado ese tiempo y sin que se haya retractado la solicitud, pues entonces ya sí quedan firmes y el juzgado de familia aprueba la opción. En realidad yo creo... Terminé. No, ok, no voy a hacer hipótesis sobre el tema. Lo que voy a decir es que es curioso el timing en que esto sucede, porque justamente, o sea, básicamente el proyecto lo que hace es que le da al PANI la potestad completa en los procesos de adopción de este tipo, prenatales. Ajá. Curioso también porque justo esta semana la presidenta ejecutiva del PANI denunció, anunció que desde el 2023 traen un proceso contra 7 personas funcionarias del PANI por supuestas irregularidades en el proceso especial de protección de niños y niñas y adolescentes. En ese proceso, ya el mes pasado se dieron medidas cautelares contra esos funcionarios, quienes fueron suspendidos, incluía trabajadores sociales, psicólogos, abogados y ya. Más personal. Correcto. Y además, en esa conferencia dijeron que iban a meter hay un proyecto del Poder Ejecutivo para mejorar el tema de la gestión del Patronato Nacional de la Infancia, que está en comisión y que iban a presentar una modificación para el tema de ese procedimiento especial de protección. Pero bueno, nada más coincidencias. Y el otro proyecto que vamos a mencionar que se aprobó esta semana fue el del Fondo Marino. Lucho, ¿ese qué es lo que hace? Ese proyecto es impulsado por doña Katia Cambronero y en síntesis, en muy resumidas cuentas, lo que hace es crear un FONAFIFO, pero para los mares. Recordemos que FONAFIFO es el fondo que le paga a la gente que tiene pues extensiones de tierra donde hay cobertura forestal, donde hay árboles, para que no talen esos árboles, para que cuiden ese bosque, y se les paga y se les da una compensación por eso. Entonces la lógica del proyecto es crear algo similar, pero para cuidar los recursos marinos y costeros. Van a ser, los beneficiados van a ser los pequeños pescadores. Y en el caso de ellos, ¿por qué se les da? ¿Por pescar sosteniblemente? ¿Por no pescar? Ya te digo, son pescadores artesanales, asociaciones, cooperativas, pequeñas empresas de pescadores artesanales, grupos de molusqueros, asociaciones de deportistas con actividades asociadas al mar, asociaciones y cámaras de turismo locales, operadores de turismo de pesca deportiva y turística, grupos organizados dentro de comunidades costeras que realicen actividades relacionadas con restauración, conservación y uso sostenible de recursos marinos. Y viene una lista de actividades que van a ser, digamos, beneficiarias de ese subsidio. Por ejemplo, están actividades de restauración, conservación de manglares, pastos marinos, arrecifes de coral, recuperación y conservación de biomasa pesquera, recursos estratégicos para el desarrollo nacional, la participación de personas de la sociedad civil en la protección y vigilancia de recursos pesqueros naturales, actividades de recolección y valoración de residuos en playas y el océano, recolección y recuperación de artes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas, implementación de buenas prácticas agropecuarias en fincas en la zona costera, promoción y desarrollo de artes de pesca que mejoren el desempeño ambiental de las pesquerías, colaboración de universidades, institutos de enseñanza, organizaciones no gubernamentales, proyectos científicos dirigidos a manejo y conservación de recursos pesqueros y naturales. Entonces, sí, aunque sean, digamos, pescadores que hoy podrían estar usando una técnica de pesca no amigable con el ambiente, pues si la cambian, van a ser beneficiarios de esos beneficios del FONAFIFO. ¿Cómo se va a financiar? Un aporte inicial del Estado, que no se fijó, pero que se tiene que fijar de poner vía presupuesto extraordinario, donaciones o créditos que reciba el país dirigidos a servicios ambientales, ecosistémicos o marino-costeros, y un capital inicial que va a ser aportado por el MINAE con recursos que estaban destinados al pago de servicios ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el FONAFIFO, que eran para manglares.
Entonces, la plata de Fonafifo para manglares ahora va al Fondo de Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros. Y eso es. Eso es, dice Lucho que el proyecto es tan bueno que la diputada, yo en realidad no conocía el proyecto, Lucho, yo los conozco cuando se presentan, no en la versión que salen. Sí. Que la diputada de esta semana es doña Katia Cambronero, a quien le mandamos un saludo también, porque ella siempre escucha el podcast. Sí. Saludos, doña Katia. Doña Katia, tuvo una buena semana el PLP, dijiste vos. Sí, porque el proyecto además de acogimiento prenatal es de Giovanni Obando. Correcto, pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es el presupuesto extraordinario que se dictaminó en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Recordemos que este proyecto era principalmente polémico porque incluía los recursos para las carpas carcelarias de la propuesta del Poder Ejecutivo. El tema es que cuando llegaron el periodo de audiencias, ni el ministro de Hacienda, Noé Acosta, ni el ministro de Justicia, Gerald Campos, pudieron justificar técnicamente que las carpas, uno, fueran a servir y dos, fueran una buena inversión. Entonces, la comisión les quitó esos recursos al proyecto dictaminado, Lucho. Correcto, eran 2.600 millones, una cosa así. Correcto, Pues, pero bajen esos recursos. Ya el Ejecutivo salió a decir, bueno, si tenemos que liberar golondrinas, vamos a mencionar los diputados culpables de que no tengamos la plata para construir cárceles con carpas. Porque obviamente presentar el proyecto sustentado técnicamente no era posible. Exacto. Todos sabemos que esto es nada más una ocurrencia populista más del presente gobierno. Sobre la cual además hay dudas razonables de posible corrupción. Como todo lo que hace este gobierno. O de beneficio ilícito, ¿verdad? Porque el propio ministro de Justicia reconoció que fue contactado por personas asociadas a la empresa que vende las carpas. Con estas ideas, exacto. Pero bueno, ahora sí pasemos a la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en Spotify, YouTube, así como enviarlas al correo my@delfino.cr. La primer consulta de esta semana viene cortesía de Byron Zúñiga. Dice, ¿existe algún proyecto de reforma o interpretación auténtica al artículo 161 del Código Penal? Don Byron, yo voy a ocupar más información suya respecto a esa pregunta porque, o sea, yo puedo buscar si hay un proyecto que reforme el 161 del Código Penal, que reciente no hay. El último es el último es 22, es un número de proyecto 22.000 y tanto, entonces ya es viejito. Pero digamos, reformarlo o interpretarlo auténticamente, ¿para qué? Ese artículo es sobre el de, creo que si no me recuerdo es el de las relaciones, perdón, el de los abusos sexuales a las personas menores de edad, si no mal recuerdo. 161 ya te digo. Entonces no tengo, digamos, como mapeado por qué. Porque habría de ser necesaria una interpretación auténtica. Es abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces, el artículo. Ok. Si usted sabe algo que nosotros no, que en este momento no recordemos, que amerite, digamos, un proyecto en ese sentido, pues coméntenlo para ver que de momento la respuesta es no hay ningún proyecto en esa línea. Correcto. Después, Roberto Sánchez pregunta, ¿qué pasó con la reforma fiscal? Lo pregunto porque Nogui solo receta recortes. ¿Realmente fue un cambio cortoplacista o consideran que la ley como tal siempre fue insuficiente? ¿Lucho? La ley siempre fue insuficiente. Recordemos que el gobierno de Carlos Alvarado sí había metido una reforma integral, pero la asamblea pasada la macheteó. Al punto, no solo la asamblea pasada la macheteó en el trámite, sino que la macheteó también en el... Después de aprobada. Después de aprobada se le hicieron múltiples modificaciones a esa ley, se sacaron muchas cosas de la regla fiscal. Y esta ley y esta Asamblea Legislativa también ha hecho lo mismo, ha metido excepciones, exoneraciones, ha hecho... Entonces, así no hay plata que alcance, ¿verdad? Entonces, ahora, de hecho, aquí yo tengo que comentar algo que yo lo comenté en el chat de la redacción, porque el semanario Universidad había sacado un reportaje en primera plana precisamente hablando de que la reforma fiscal no funcionó. Yo digo que la reforma fiscal funcionó porque... Lo quebramos. Nos sacó de un momento crítico. El problema es que a partir de que estuvimos un poquito mejor, le empezaron a machetear por todo lado. Es lo que le pasa a toda persona, por lo general, que está apretada financieramente.
le dan un crédito de un respiro y se apoyo vuelve a endeudar. financiero y se vuelve a endeudar. Exactamente. Correcto. Ese es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, sí, así son las cosas. No es que la reforma siempre fue insuficiente de la forma en la que se aprobó, porque la Asamblea la macheteó cuando se estuvo tramitando, luego la macheteó más cuando ya fue aprobada y luego la macheteó más esta Asamblea Legislativa. Correcto. En fin, pero bueno. Entonces, al final sí, la reforma fiscal se quedó en un aumento del IVA. Perdón, no se aumentó. Es que ni siquiera eso. En un aumento Ni de la siquiera base. eso, ¿verdad? En un aumento de la base, ¿verdad? Sí, De bueno, igual recordemos que nosotros forma se solo- fue acortado. recordemos que nosotros en este país solo teníamos impuesto de ventas y los servicios no se pagaban impuestos. Ningún servicio. El IVA fue el que introdujo todos los impuestos de servicios, que grabó un montón de cosas y que generó los aumentos de recaudación que salvaron inicialmente las finanzas públicas. El tema es que el crecimiento de esos aumentos es cada vez más lento, por diferentes motivos, pero bueno. Correcto. La siguiente pregunta llega cortesía de Nina y es que le gustaría saber el monto total de los nuevos créditos que la administración Chávez Robles ha solicitado a diferentes entes internacionales y cuánto ha cambiado por tasas de interés bajas. Voy a empezar por la penúltima pregunta. Pero te falta la última pregunta. Y además, ¿qué son los presupuestos extraordinarios? Que voy a empezar por la penúltima, que cuánto ha cambiado por tasas de interés más bajas. Esa pregunta May la respondió en un podcast anterior. El gobierno no está haciendo cambio de deuda, sino que lo que está haciendo es cambiar financiamiento en el presupuesto. Entonces, al final, no es que se esté pagando un crédito caro para dejarlo con un crédito barato, sino que se está cambiando endeudamiento interno, que es caro, por endeudamiento externo, que es menos caro. En teoría. Correcto. Entonces, volviendo a la primera pregunta, el monto total de nuevos créditos. Tengo por acá, con datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, que en el 2023 fueron $1,030 millones. Incluye el eurobonus. En 4 créditos, ahí sin eurobonos. Ok. Tengo que en el 2024 son 1.179 millones sin eurobonos. Es que son solo créditos de apoyo presupuestario, no, pues que ella pregunta de solicitado a diferentes entes internacionales, por eso Okay. contando los eurobonos no cuenta, ¿cierto? Correcto. Entonces, los de este año 2024 son 275 millones del FMI, otros 493 millones del FMI, 110 millones de la agencia. Esos no son nuevos, esos los dejó el gobierno anterior. Lo que pasa es que se asignaron tractos. Sí, los del FMI son del gobierno. Los del FMI son del programa de financiamiento que dejó aprobado el gobierno de Carlos Alvarado y ya a este nada más le ha tocado cumplir con los requisitos para que le sigan desembolsando. Ya esos son los últimos desembolsos en todo caso. Luego tenemos 110 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo, que sí fue en este gobierno, fue de octubre del 2022, y 300 millones de dólares con el BID, también del 2022. En el 2023 la plata vino de la Agencia Francesa para el Desarrollo, del FMI, otro de la Agencia Francesa para el Desarrollo y otro del BID. De ahí vinieron esos recursos, digamos, de créditos de apoyo presupuestario. Esa es la respuesta. ¿Y qué es un presupuesto extraordinario? Aquí hay que comentar algo, digamos, que cómo se origina esto. Por lo general, los presupuestos extraordinarios en los gobiernos de liberación y antes eran nada más cuando se tenía que aumentar el monto del presupuesto, porque la Asamblea, digamos, o el Poder Ejecutivo contaba con una autorización tácita de poder hacer cambios y movimientos entre partidas y inclusive entre títulos presupuestarios. Correcto. Entonces, cuando el ministerio tal ocupaba plata y el otro ministerio tenía plata disponible, simplemente con un decreto se pasaban el dinero. Ahora no. Ahora se necesitan presupuestos extraordinarios tanto para aumentar o disminuir el monto del presupuesto como para hacer cambios entre partidas y entre títulos presupuestarios. Títulos presupuestarios, entiéndanse que son las instituciones. Cada institución es un título presupuestario. Exacto. Entonces, ahora todo eso se necesita un presupuesto extraordinario. Todo esto es así. Todo esto es así por el hueco fiscal. A raíz del hueco fiscal fue que se empezaron a meter estas regulaciones más intensas. En realidad no tanto. Yo creo que ya eso venía de un poquito para atrás. En realidad yo creo que el hueco fiscal demostró que eso no lo hubiese impedido. Ahora, nada más paréntesis, recordemos que el tema del hueco fiscal, no, porque siempre se habla del hueco fiscal como si fuera que se desapareció plata, y en realidad era nada más se desapareció ni se robaron.
ni se desapareció, ni se robaron, era que había una partida que se tenía que pastear que era más de lo que estaba autorizado Acá en todo caso, presupuestariamente. acá en todo caso hay que decir que inclusive la Asamblea Legislativa tiene culpa, pero vamos a ver, obviamente la culpa de origen es de Hacienda, porque Hacienda subestimó, o sea, presupuestó menos de lo que debió presupuestar para honrar los compromisos de deuda externa que tenía Costa Rica. A corto plazo. Ajá. Ese era el tema. Entonces, Llegó la fecha de pago, se había acabado la plata autorizada por la Asamblea. Obviamente Hacienda tenía más plata, pero el monto autorizado por la Asamblea ya se había acabado. Y, se había llegado al tope, digamos, y autorizado para gastar. y las autoridades de Hacienda dijeron, bueno, entre que nos madree la Asamblea y la Contraloría y que Costa Rica caiga en default, Correcto. preferimos pagarlo sin autorización. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, en realidad esto fue un mal menor. Consecuencias no hubo a nivel financiero, hubo consecuencias políticas. Recordemos que por eso fue que la Contraloría recomendó la suspensión que llevó a la renuncia de Rocío Aguilar de su puesto como ministra de Hacienda. Rocío Aguilar es una villana inmerecida de esa historia, digamos. Más bien lo que ella y la... El verdadero villano era Helio, ¿cómo se llamaba? Helio Fallas. Es el verdadero responsable, pero bueno. Y con culpa de la Asamblea, porque la Asamblea misma sabía, bueno, usted está presupuestando solo el presupuesto de la mitad de año, ¿verdad? Pero ya aún así lo... Claro, sí, pero y la Asamblea además, la Asamblea que salía y se le dejaba el peito a la Asamblea que entraba. Correcto. Y sí, pero bueno, ¿cuál era la otra pregunta? No, ya esas han... Ya estamos pensando, ¿cuántos ha cambiado por tasas de interés bajas? Esta es una discusión que la diputada Paulina Ramírez ha tenido con Nogue Costa. Y que vos lo respondiste en otro podcast. Sí, pero no, digamos, sobre el monto total, porque en realidad, digamos, Paulina lo que dice es, ustedes tuvieron la plata de eurobonos guardada en el Banco Central 1 año y medio, pagando intereses sobre eso. Cuando la ley... No la estaban ejecutando. Cuando la ley... Pero eso es eurobono, no es un apoyo presupuestario. Pero bueno, la siguiente pregunta viene cortesía de Oscar, que es una pregunta para Mike. Esa es una pregunta para vos, así que yo te la hago. Dale. ¿Qué hicieron los diputados el viernes 26 de julio? ¿Trabajaron o tuvieron fin de semana recontra largo? Voy a ser completamente honesto. No hice la pregunta porque hemos estado muy ocupados. Son semanas complejas. Son semanas complejas. Para los que no están enterados, Andrea dejó de trabajar con nosotros, entonces sus tareas han sido redistribuidas entre todos, entonces no tuve chance de hacer esa consulta. En todo caso, la respuesta siempre va a ser no hicieron nada. Es lo más probable. Diputado que trabajó ese viernes, que se reporte. Caso contrario. Los viernes nunca hacen nada, en todo caso. Básicamente. Sebastián Astúa, sigue. Nos pregunta Sebastián Astúa, ¿cómo sigue el tema de la reforma para los partidos políticos? Recuerdo buenas ideas como tener un mínimo de miembros, más requisitos para su formación. Es un relajo ese montón de taxis que hay hoy. Sebastián, bueno, Lucho, es para vos. Y no, esos proyectos no han avanzado. Recordemos que están en la comisión que preside Fabricio Alvarado y entonces están enterrados ahí sin... No, y además esa comisión se ha dedicado a sacar sus propias ideas de reformas electorales a las cuales el tribunal se ha opuesto porque son malas ideas. Correcto. Incluyendo el tema de eliminar la reelección de diputados por 2 términos que existe, de alcaldes por 2 términos que existe actualmente y bajarla a 1 término, que haría que muchos alcaldes que salieron en las elecciones anteriores pudieran volver a aspirar en las próximas. Una reforma para volver a unir las municipales con las nacionales y una reforma para que se tenga que contar manualmente todos los votos donde hayan diferencias, donde los partidos lo pidan o haya diferencias mínimas. Contar, entiéndase, en el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero bueno, esas consultas después... Otra pregunta que nos llegó es ¿cómo se financia la Contraloría y cómo podría aumentarse su presupuesto? La Contraloría se financia con el presupuesto nacional, es una institución adscrita a la Asamblea Legislativa, por ende está dentro del título presupuestario de la Asamblea, me parece, o está en esa parte, es esa parte. Yo creo que tienen su propio presupuesto dentro de su propio título presupuestario. Así, esa parte, es esa parte. Y eso está en el presupuesto nacional.
Eso pasa por la Asamblea Legislativa, entonces es la Asamblea la que puede recortar o aumentar su presupuesto, contrario a otras instituciones como el Poder Judicial y las universidades. No hay un mínimo, en las universidades no, la educación y las municipalidades, no hay un mínimo del presupuesto que tenga que ser asignado a la Contraloría. Digamos, Ese tema está establecido en la sección 2 de la Ley de la Contraloría, que es la Ley 7428. Que lo que dice es: el Estado, por medio del presupuesto nacional, asignará los recursos necesarios para el financiamiento del presupuesto anual de la Contraloría General de la República, y ya. Exacto. Recordemos que en el caso del Poder Judicial hay una obligación constitucional o legal, no sé si está en la Constitución o en la ley del Poder Judicial, pero que dice que le corresponde el 6% del presupuesto, por lo menos, me parece. A la Contraloría. No, el Poder Judicial. Estoy diciendo que la Contraloría no tiene protecciones como otros poderes para que le reduzcan el presupuesto. Al Poder Judicial lo que dice la norma constitucional es que le corresponde el 6% de los ingresos ordinarios de la República. Eso es 6% de los ingresos ordinarios, lo cual es... ingresos ordinarios, entiéndose, tributación, y no cuentan presupuestos o cuentan todos los ingresos. Es que no, tiene que ser solo impuestos porque son ingresos ordinarios. Ok, sí, entonces eso es lo que le corresponde, por lo menos. Eso es lo mínimo que le toca. Y esas son las consultas de esta semana. Pasemos a las mejores y peores propuestas. Dame un segundo. Las mejores y peores propuestas de esta semana. La peor propuesta de esta semana vino cortesía de María Marta Carballo, que técnicamente ni siquiera es una propuesta de ella. Es un proyecto de ley para que los exámenes para regular los exámenes de incorporación a los colegios profesionales. En realidad nos dimos cuenta, es un proyecto presentado por Walter Muñoz, que tenía dictamen afirmativo, que se le venció su plazo. No se lo renovaron. No se lo renovaron, entonces el plazo se le venció el 4 de agosto o el 3 de agosto, dependiendo de cómo se cuenten los años. En la Asamblea yo siempre he dicho que lo cuentan mal para estos fines. Y lo que hace es establecer las normas y procedimientos, centraliza los exámenes profesionales, que recordemos ahorita lo hace únicamente el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores y el Colegio de Médicos, y tienen altos grados de reprobación, excepto el de Contadores, si no me equivoco. Además, establece que, y esto es un problema, el problema de fondo de este proyecto es que no solo centraliza en CONESUB la regulación de estos exámenes, lo cual aumentaría su costo, sino que señala que aquellas carreras que estén acreditadas, personas graduadas de carreras acreditadas no tendrían que hacer los exámenes de incorporación, lo cual es, yo creo que un error conceptual, porque si somos completamente sinceros, la acreditación en este país es un chiste, y lo único que ha servido es para que universidades privadas traten de equipararse con universidades públicas sin cumplir el mismo nivel. Tan es así que, revisando, por ejemplo, los resultados de enero de la prueba del Colegio de Abogados, de carreras acreditadas, menos de la mitad de las personas que hicieron el examen lo aprobaron, saliendo de carreras acreditadas. Y eso sí, voy a reconocerlo, ese porcentaje es mucho mayor que carreras no acreditadas, porque por ejemplo, es que fue un descaro. Pero los resultados de ese examen son fatales, digamos. Y uno entiende que hay carreras patito y de garaje que uno esperaría que nadie se gradúe, o que nadie pase el examen saliendo de esa carrera, pero hay otras carreras grandes, en universidades grandes como la Universidad Latina, que por ejemplo estaba en la Universidad Latina, pasaron 9 personas de 119 que hicieron el examen. Un porcentaje de aprobación del 8%, 9% más o menos. Pero sí, entonces, ahora la de la Latina no es una de las carreras acreditadas en Derecho, dicho sea de paso. Exacto. Pero bueno, el otro proyecto, un buen proyecto presentado esta semana, es el de Antonio Ortega Gutiérrez, el Frente Amplio, en realidad, quien propone, se llama la Ley para proteger, promover y apoyar la lactancia materna. En resumidas cuentas, el proyecto lo que hace es establecer cosas que ya están por jurisprudencia constitucional dentro de la ley. Por ejemplo, que el periodo de lactancia no es, digamos, el mínimo. Ahorita dice 3 meses, que puede ser prorrogado con un dictamen médico. Y bueno, la ley de protección de la lactancia dice que son 12 meses lo mínimo. La sala ha dicho que
ese es un mínimo y no un máximo, y mientras esté lactando y la persona lactante consumiendo, puede extenderse ese plazo. Esto facilita ese proceso. Además, establece que el derecho mínimo de lactancia de la persona, tanto quien del bebé y la madre, digamos, es de 1 año, 2 años por lo menos. Entonces, eso es lo que facilita la licencia por lactancia materna. Además, establece la diferencia entre en el tiempo de lactancia y también tiempos para que las mujeres puedan extraerse de leche. Digamos que no, o sea, que durante el día tienen que tomar pausas para hacer la extracción y guardar la leche materna porque al parecer vale oro. Me han dicho las madres que conozco. No se puede desperdiciar, dicen. Pero bueno. El otro proyecto, un mal proyecto chayote, pero es que esto es un descaro. El diputado del oficialismo que se pasa quejando que en la asamblea no hacen nada, presenta una declaración de benemeritazgo. Para el señor de Radio Reloj. Para el señor Rolando Angulo Celedón de Radio Reloj. Y parte de sus razones es para ¿cómo se llama? Por haber metido el Ave María en medio del noticiero. Literalmente eso dice el texto. Esa es una de las razones por las cuales merece ser benemérito de la patria. Otra buena idea. Horacio, yo siento que a veces a Horacio le mandan proyectos y él nada más los firma y los tira. Porque como que no tiene una línea de proyectos. O sea, él nada más acoge lo que la gente le manda. O detecta un problema y presenta un proyecto. No. Yo siento que él no hace eso, sino que le llegan con el proyecto, él nada más lo firma y lo pasa. Pero bueno, uno de esos que presentó fue para generación de empleo y reactivación económica, comillas. Lo que hace es que fomenta que las empresas en zonas francas contraten a cooperativas de autogestión para los servicios que requieran contratar, y entonces quedan exoneradas del impuesto de consumo, de ventas y de estabilización económica. No sé cuál impuesto es ese, pero bueno. ¿Cuál? Yo siento que esto es por eso te digo que está mal redactado, porque ya no hay impuesto de ventas. Dice impuesto de consumo, impuesto de ventas e impuesto de estabilización económica. En la adquisición de todos los materiales necesarios para el desarrollo de su producción. Y a las cooperativas que sean contratadas también se les dan las mismas exoneraciones. Pero bueno, ya cuando hablas de impuesto de ventas, que no existe, porque está derogado, pues se cambió por el impuesto del IVA, siento que no hubo buena revisión del tema. Pero bueno. Y además presentó otro proyecto para que los condominios... Dime. Perdóname, el último se llama Impuesto de Estabilización Económica. Eso dice. Ajá. Impuesto de Estabilización Económica. Ok. Búscalo. El otro es... Está en el... Ah, sí existe. Sí En este país hay tantos impuestos. Sí existe, pero es por un llama Protocolo al Tratado General de Integración Económica, entre paréntesis, Defensa de la Balanza de Pagos. Ley 4635 del año 70. Es un convenio internacional. Pues bueno, ahí algo se le cobrará a alguien y se exonera. Él iba a continuar. El otro que presentó es para que en el caso de los condominios de interés social, las instalaciones de los servicios sean cedidas al prestador del servicio público correspondiente, porque en los condominios actualmente todo eso queda como dentro de la administración del condominio. O sea, queda dentro de ellos. Y en las de interés social, pues claramente debería ser servicio público. Y Dani Vargas presentó una ley de arbolado urbano que creo que suena muy bonito, pero no hace mayor cosa. Fomentar la plantación, preservación y gestión del arbolado urbano. De plantas leñosas en la infraestructura verde urbana. Eso urge, digamos, urge que rearboricemos las ciudades para bajar las temperaturas porque nos estamos rostizando. Exacto, pero bueno, don Dani presentó ese proyecto al respecto. Recuerden que todos los proyectos presentados esta semana están disponibles. Y don Luis Vargas presentó uno bueno. El diputado del PLP, que no lo he subido porque lo presentó ayer o hoy y estuve ocupado, pero el proyecto de él lo que viene a solucionar, si no me equivoco, es el de las juntas directivas. Es el de las juntas directivas, que no pase el problema del quórum estructural y el quórum funcional, o sea, que no tengan que estar nombrados todos sus miembros para que puedan sesionar siempre y cuando tengan el quórum necesario para tomar decisiones y para sesionar. Eso está por interpretación de la Procuraduría y a mí me parece que tiene sentido, excepto, y lo cual es raro, en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque sí, que sesionando
Es el caso que lo llevó a él a presentar el proyecto, en todo caso. Exacto, pero en el caso de la caja, yo no siento que eso sea así porque el tema con la caja es que la caja es paritaria. Entonces, la idea de que no pueda sesionar sin que haya miembros presentes es para que una parte no sea más, no tenga más poder sobre la otra, porque además recordemos que los nombramientos los hace, digamos, los del sector laboral los hace las cooperativas, el sindicalismo y el movimiento solidarista. El sector patronal lo hace la UCAEP, pero todos son juramentados por el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo tendría un interés de no juramentar gente o atrasar la juramentación, lo cual este gobierno ya ha mostrado que está dispuesto a hacer en diferentes temas, como publicar leyes o reglamentos, para mantener control sobre las decisiones que toma una junta directiva. Entonces nada más atrasar la juramentación y seguir sesionando de facto y tendrías que ir a la sala constitucional a poner el recurso de amparo para que te juramenten. Entonces por eso en el caso de la caja yo no estoy de acuerdo. En todo caso la caja ya sesiona sin quórum completo. Y ese es el problema, exacto. Pero en teoría yo creo que todos los acuerdos se podrían caer fácilmente. No, porque si hay pronunciamientos de la Procuraduría avalando en la caja sesionar Pero para temas de urgencia, esto no es todo es urgente. Todo es urgente. No, todo es urgente, no, es urgente. Quieres que yo que veo las sesiones de junta directiva de la caja, no. Hay varios temas que en esas sesiones los rechazan porque no, eso no es urgente, así que no lo podemos ver aquí. Bueno, por lo menos. Y además, al inicio siempre reciben el criterio jurídico de la división jurídica y de la asesoría legal de si los temas que se van a tratar en esa sesión efectivamente son de urgencia. Ok. Darles el beneficio de la duda, entonces. Sí. Pero bueno, ahora sí, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana de vuelta en video. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr